Ya estamos nuevamente con ustedes en esta segunda edición del Día de Sin Pretexto. Les recordamos, estamos en radio y televisión de la Universidad de Santiago, ya dispuestos con Fernando a empezar a hablar de educación parvularia, un tema que muchas veces es postergado. Sabemos que de repente los gobiernos tienen las prioridades en educación superior, lo que tiene que ver también con la básica media, y muchas veces queda postergado este tema. Y bueno, hemos querido hoy día enfocarnos en ello, y para ello también tenemos invitadas con quienes vamos a estar tratando esta temática. Saludamos de inmediato a Marcela Marzolo, ella es directora ejecutiva de la Fundación Educacional Oportunidad. ¿Cómo estás, Marcela? Hola. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias a ustedes. También está con nosotros Sandra Rodríguez, ella es docente en educación inicial, también nos acompaña para tratar este tema. ¿Cómo estás, Sandra? Gracias por acompañarnos también. Muchas gracias. Bienvenida también, pues. Bueno, educación inicial, educación parvularia en Chile, tenemos una historia detrás, pero sin duda hay de alguna manera también muchos objetivos por cumplir, muchos desafíos que se están planteando también los diferentes gobiernos, pero no siempre tal vez con el mismo ímpetu o el necesario ímpetu. Se han hecho estudios, se han hecho diferentes diagnósticos y de ello también queremos hablar el día de hoy. En particular, ¿cuál es la realidad desde tu perspectiva, Marcela, de lo que estamos viviendo actualmente en nuestro país en educación parvularia o inicial? Sabemos que se está llevando adelante, sin ir más lejos, un proyecto de kinder obligatorio, que es uno de los temas que están destacando en la puesta en marcha del Ejecutivo. También se ha hablado de un déficit de profesionales en educación parvularia. Con todos estos elementos, ¿cuál es tu análisis y tu diagnóstico general de lo que está pasando en el país ahora? A ver, yo creo que desde un tiempo ya la educación parvularia está teniendo un rol importante en el país. Este gobierno ha dicho mucho los niños primero. Y sin duda que aún queda mucho camino por avanzar, pero han habido avances. El tema de que exista hoy día una institucionalidad, la Subsecretaría de Educación Parvularia, y hoy día se está trabajando en el aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, en los estándares indicativos de desempeño. O sea, están muchas cosas pasando, pero se avanza. Yo te diría que a un ritmo que, claro, idealmente que fuera más rápido, sí, ¿verdad? Porque hoy día los niños pasan por esas salas y por esos jardines y queremos que ellos reciban una educación de calidad. Pero sin duda que estamos de acuerdo todos, es que es importante en educación parvularia hoy día tanto la cobertura como la calidad, ¿verdad? Tenemos que avanzar en cobertura, pero principalmente yo te diría que el desafío país es avanzar en calidad. ¿Compartes que hay postergación de lo que es la educación inicial históricamente? O sea, en términos, claro, quizás a veces de presupuesto, de prioridades políticas, pero hoy día yo te diría que hay cada vez más conciencia de la importancia de este nivel y de que este nivel los niños reciban una educación de calidad porque se sientan las bases, en el fondo, de todo lo que esos niños van a poder aprender y ser el día de mañana. Entonces, yo diría que existe esa conciencia, pero claro, a la vez quizá falta todavía mayor voluntad política, sí, o más plata incluso que se invierta en el nivel para poder lograr todos los desafíos que son muchos. Sandra, los niños primero se ha dicho por parte de este gobierno, incluso durante la campaña, también lo recordaba recién Marcela. ¿Da la impresión de que en este periodo se está tomando en cuenta esa premisa? A ver, yo coincido con el análisis que hace Marcela, pero también creo que no solo el avance está lento, sino que además el discurso es más bonito que los hechos. Ya. Cuando hablan de los niños primero, no sé si realmente quienes están armando estas políticas tienen bien claro qué significa que los niños estén primero. Tú hablas de el kinder obligatorio, sí, se habla de la sala cuna universal. Tú sabes que la sala cuna universal se está organizando no desde el Ministerio de Educación. Exacto. Entonces, nuevamente se vuelve a paradigmas antiguos que hablan de la educación parvularia desde la asistencialidad y no desde el ámbito educativo. Por otra parte, la educación parvularia, los resultados se dan, como dices tú, a muy largo plazo. Por lo tanto, la voluntad política de los gobiernos, al ser de momentos muy específicos, sí, no está dándose de manera tan clara, porque los resultados no son concretos. No voy a mostrar algo concreto, es mucho más concreto mostrar una construcción, que estoy mostrando muchas salas cunas, a de verdad estar mostrando calidad, porque la calidad se va más en el tiempo. Y es por eso que vienen las intervenciones en las universidades. Ahora, culturalmente, ¿cómo generamos un nuevo paradigma, ¿no? Una nueva mirada de entender que la educación parvularia debe estar conectada con la siguiente etapa y no como una figura de guardería, de dejo a mis hijos con alguien mientras tanto trabajo o porque no tengo con quién dejarlos,
y damos el salto a esa otra mirada de que es efectivamente es la educación inicial de un proceso continuo, eterno, Marcela. Sí, no, sin duda yo creo que bueno, hay un montón de niños que hoy día no están en el sistema. Hoy día tenemos, además los que no están, o sea, pre-kinder y kinder, que son los niveles donde hay mayor cobertura, sí. y en los otros niveles aún hay harto desafío, y una parte tiene que ver con eso, o sea, con que las familias de verdad quieran enviar a sus hijos a los jardines, al pre-kinder y al kinder, porque consideren que va a ser una experiencia realmente relevante para sus vidas. Y para que así sea, yo creo que sí, la experiencia tiene que ser relevante, por lo tanto, si no mejora la calidad, por supuesto que va a ser mucho más difícil convencerlos de la importancia de que sus hijos estén ahí. Marcela, traes un texto además, un buen comienzo para los niños de Chile, un texto donde también se recogen las experiencias que tuvieron en comunidades educativas de pre-kinder y kinder. Sí. Particularmente en la región de O'Higgins. Sí. No, esto es, claro, parte de la región de O'Higgins, pero también de un estudio experimental que se hizo en la región metropolitana. Sí. Importante porque en ese texto también se habla del tema de la asistencia de los niños al pre-kinder y kinder, donde muchas veces nos encontramos con muchos que de frentón no van a esta enseñanza, y también el tema de la inasistencia, claro. Porque de repente los padres prefieren tenerlos en la casa que llevarlos al pre-kinder o al kinder. Claro. Importante saber cómo fue esa experiencia. Marcela. Sí, mira, nosotros partió el Buen Comienzo como un programa en conjunto con el Ministerio de Educación en 2008, la Universidad de Harvard y la Fundación Educacional Oportunidad, y en ese estudio vimos que había un alto porcentaje de niños que, estando matriculados en el pre-kinder y kinder, no asistían. Un 65% de los niños faltaban más del 10% de los días a clase, que eso, según la investigación, puede tener efectos negativos en el aprendizaje después en primero, en quinto básico, y por supuesto que eso también puede redundar en deserción escolar y todo lo que eso conlleva. Y a partir de eso, de ese dato tan relevante, nosotros como fundación comenzamos a trabajar la línea de asistencia, intentando generar estrategias con las comunidades educativas para revertir este ausentismo crónico, y especialmente invitarlos a ellos a poner el ojo en los niños que están faltando, y no solamente la asistencia promedio curso, que es como hoy día se reporta, ¿verdad? Las escuelas reportan a través de SIGE qué porcentaje de los niños, qué promedio de los niños asistió durante el mes. De acuerdo. ¿Ya? Perdón, Sandra, para conectarlo ahí, desde la experiencia docente, ¿cómo uno logra anticiparse justamente a los futuros profesionales, ¿no? A los futuros educadores, para que de alguna manera reviertan lo que puede estar ocurriendo hoy, pero además aporten a lo nuevo, ¿no? Porque uno se enfrentará a cada realidad, norte, centro, sur del país, lo privado, lo público, lo subvencionado, pero habrá ciertos principios, ciertos parámetros que pueden orientar a que el trabajo sea realmente efectivo, ¿no? O sea, el centro tiene que ver cómo nosotros como docentes universitarios estamos entregando de verdad una educación de calidad, y tenemos los niveles de exigencia que corresponden a lo que es un educador. La idea es profesionalizar la educación parvularia, porque ha habido mucho tiempo... ¿Hoy no es profesional, de alguna manera? Lo que pasa es que hubo un tiempo, comillas, ¿no? Claro, hubo un tiempo que yo te diría que no. No, de hecho hay muchos estudios que hablan de que los 4 años de educación no logran cambiar los paradigmas que tiene cada uno de los educadores cuando salen al mundo laboral y empiezan a replicar su propio sistema educativo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es lograr que en estos 4 años haya realmente cambios significativos. Y para eso está, todos los procesos de acreditación que en este momento están siendo tremendamente exigentes para las universidades. Y el compromiso que tenemos todos los académicos dentro del área de educación superior para formar realmente educadores de calidad, y que cuando entren al sistema laboral realmente hagan un trabajo profesional al respecto. Porque no sacamos nada con tener 5.000 salacunas, una cobertura maravillosa, pero dando una calidad que no es la adecuada, porque finalmente los padres prefieren tener a sus hijos en las casas en vez de mandarlos a los jardines infantiles. Hay niños a que se resfríen. Bueno, exactamente. Bueno, la salacuna, eso pasa muchísimo, ¿no? Muchísimo. O sea, es que se van a resfriar, se van a enfermar, entonces vamos a empezar a mandarlos desde septiembre, porque finalmente no hay una valoración de lo que es la educación parvularia, asistir a la educación parvularia. Prefieren tenerlos en las casas. De acuerdo. Ahora, perdón, no es casualidad parte del título del libro, un buen comienzo, ¿no? Me imagino que, o sea, ese es el anhelo, digo, claro. Pero parece que no siempre es bueno el comienzo. No siempre.
Sobre todo, como decía acá, que en el fondo si no hay calidad, incluso hay investigaciones que dicen que puede ser hasta nocivo para los niños asistir a un sistema que no sea de calidad, sobre todo cuando son más chiquititos. Consecuencias que son rápidas de percibir, digamos. Claro, sí. No son de consecuencias a largo plazo. No, para nada. Instantáneas, primero, segundo, tercero básico. No, incluso hasta en niveles 5 o 6 meses van viendo cómo los avances o los retrocesos se van dando de manera muy evidente cuando la educación no es de calidad. Marcela, Sandra, ¿cuán fundamental es a la hora de que una educadora, un educador enfrente justamente a un grupo de prekinder o kinder la flexibilidad también en los currículum, la capacidad de ser creativos a la hora de enfrentar y motivar no solamente a los niños, sino que también a sus padres cuando ven que ir al prekinder o al kinder es una herramienta muy útil para ellos, no solamente en el día a día, sino que también pensando en las otras etapas que vienen? Les dejo esa pregunta a ambas. A ver, desde mi punto de vista, nosotros por lo menos con las educadoras y técnicos en párvulo que trabajamos, además yo creo que es importante mencionar que es un adulto que está en sala, que interacciona con los niños, por lo tanto es muy significativo también involucrarlos como un trabajo en equipo en sala. Nosotros les damos un marco, entregamos ciertas estrategias y metodologías, pero respetamos mucho como lo que ellas quieren hacer con su grupo de niños. Ellos conocen mejor que nadie a sus niños y a partir de eso ellos van innovando, a veces probando distintas ideas, viendo qué les funciona más para su grupo. Todo esto enmarcado obviamente en estas bases que existen a nivel país, ¿verdad? Claro, las bases curriculares que se acaban de renovar, pero que son bastante amplias. El problema pasa que a veces al egresar de la formación inicial, en el fondo, no saben mucho ni qué hacer ni cómo. Entonces yo diría que ahí hay una debilidad importante que nuestro programa intenta abordar en el fondo. O sea, por un lado dar un abanico de el qué pueden hacer con niños de esta edad para desarrollar el lenguaje, para desarrollar otras áreas, y cómo. Y el cómo tiene que ver con las interacciones, o sea, de qué manera yo interactúo con el niño para generar y promover estos aprendizajes. Yo diría que ahí hay ciertos vacíos que no sé si tú lo ves como en la formación inicial, pero es lo que nosotros vemos con las educadoras que ya están en servicio en el fondo. Sandra, en tu caso también, ¿cómo observas esas herramientas? ¿Están presentes las escuelas que imparten esta carrera, entregan esas herramientas o dan alguna idea de cómo pueden ir explorando las educadoras y también las técnicas, ya que lo planteaba Marcela? Si tú te fijas, hay una contradicción bien especial en este sentido, porque no tiene mucho sentido que un educador, un profesional, tenga que tener capacitación una vez que ya ha salido de su pregrado. Eso no debería pasar. Creo que en algún momento aquí en Chile aumentaron tanto las escuelas de educación parvularia, de educación en general, porque educación es una carrera barata de dar, entre comillas, porque no necesitas como un arquitecto grandes implementos desde el punto de vista tecnológico. Y hubo muy poco control. Y dentro de la educación, las educadoras y los educadores en general nos mantenemos mucho tiempo en el sistema. No vamos avanzando porque al no haber carrera docente, por ejemplo, no vas avanzando hacia niveles diferentes. Entonces te quedas dentro del sistema por 50 años. Porque además tenemos 4 años, egresamos que a los 21, 22 años y te mantienes hasta los 50, 60 años en el sistema. No hay nivel de exigencia de perfeccionarse ni de capacitarse, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué está pasando? Que muchos educadores están todavía con metodologías muy antiguas en las que se está trabajando. Entonces es necesario ingresar a eso. Ahora, lo que parece ridículo es que estudiantes recién salidos, titulados, recién salidos de la universidad, tengan que tener capacitación al respecto. Y esa es una responsabilidad nuestra como universidad. Y dentro de eso los estudios que nos dicen que tenemos que tener más práctica. Tenemos que ir más a los centros de práctica, a que ellas aprendan haciendo, además de todo lo que es la base teórica de lo que se está trabajando. O sea, prácticas tempranas, medias, no solo las prácticas profesionales, sino que durante toda la carrera. Habrá estudiantes que detectan en segundo o tercer año quizás que gracias a un par de prácticas no es el camino que ellos buscan o no es lo que imaginaban que podría ser una carrera profesional, ¿no? Exactamente. La experiencia en otros países, por ejemplo, es que no se estudia más de 2 o 3 años de educación, te vas directamente al sistema y dentro de eso tú te empiezas a especializar en lo que realmente quieres. Y para eso el sistema te da todas las posibilidades desde el punto de vista económico. Te mandan a estudiar de todo. Estamos muy lejos de eso, ¿no? Muy lejos. Muy lejos todavía. ¿Pero lejos, así infinito? ¿O yo creo que desde el punto de vista de los recursos, muy lejos. Porque un educador... ¿Y de las voluntades políticas? Yo creo que podría ser un poco mejor, pero estamos pensando que las educadoras de párvulos no tienen un gran sueldo. Por lo tanto, sus posibilidades de entrar a un magíster, a un doctorado, a un diplomado, a cursos buenos, de calidad,
no son tantas. No están los incentivos. No están los incentivos, exactamente. Exactamente. Vamos a invitar a Marcela, también a Sandra y a todos aquellos que nos escuchan y nos ven a una pausa. Volvemos. No sé si Fernando quiere dejar sus preguntas habituales. Dejo una tarea, sí. Ya. ¿Puede ser o no? Sí. Casi se me olvida. Sí. Casi se me olvida. No, o sea, no, ya, aprovechemos. No, siempre, Bueno, siempre. sí, tarea. Una tarea. Pero yo no sé si van a tener el tiempo de pensarlo, porque igual les metemos ya, conversar. ya, no sé, pero muy breve. ¿Cómo se imaginan ustedes el equipo multidisciplinario dentro del aula? O mejor dicho, dentro del establecimiento. Incluyendo a los directivos, obviamente. Absolutamente, porque a veces damos por hecho que todos los jardines infantiles, todas las salas cuna tienen psicólogos, sociólogos, asistentes sociales. Pero como son pequeñitos parece que no lo necesitan porque no. Acuérdate que ellos no marchan, pues. Entonces no exigen. Tenemos que marchar nosotros. Ya. Lo piensan. Ya. Lo piensan en la pausa. Ya. Nosotros volvemos de inmediato acá en Sin Pretexto. Seguimos dialogando acá en Sin Pretexto, hablando de educación parvularia, junto a nuestras invitadas del día de hoy, con Marcela Marzolo, directora ejecutiva de la Fundación Educacional Oportunidad, y Sandra Rodríguez, docente en educación inicial. Quedó una tarea pendiente que dejó Fernando Seymour hace un instante en torno a esta temática, como siempre. Es que nos gustan estas tareas. ¿Y le gusta la educación? La educación, nos apasiona en todos sus niveles. Claro, hablábamos de este equipo multidisciplinario o interdisciplinario que uno espera encontrar en todas las instituciones educacionales. En la enseñanza media es más visible, ¿no? En la escolar, ¿por qué no? Pero en la educación inicial parece que cuando nos encontramos que están las tías, las educadoras de párvulo, tal vez técnicas en párvulo como asistentes, pero parece que los recursos no están para cubrir todas las necesidades que pudieran existir. Marcela, Sí, ¿cómo está este presente? Yo te puedo hablar desde la experiencia de las escuelas municipales. En las escuelas, efectivamente, el prekinder y el kinder es un poco una isla y después viene el primero, normalmente hasta octavo. Muchas veces incluso en otra casa, en otro inmueble. Sí, no tanto en otro lugar, pero sí está aislado desde el punto de vista de que ahí están las tías y nadie se mete mucho porque como nadie sabe mucho, mejor las dejan ahí que estén y está todo bien. Y ellas tienen que absorber de repente todas las problemáticas que pueden haber en los niños, ¿no? Claro, por sus eso, familias. Claro, y por eso el esfuerzo importante que ha hecho la Fundación es visibilizar este nivel dentro de las escuelas municipales y darle un rol al equipo técnico, al equipo directivo, al director, al jefe de UTP, que es el jefe técnico, que es el que supuestamente tiene que ir a la sala y dar retroalimentación al equipo de acuerdo a lo que está ahí pasando. Y eso se ha producido de manera muy positiva en las escuelas a partir de este programa que intenta que todos los actores tengan un rol y cumplan un rol específico, finalmente con el objetivo de que los niños aprendan. Están todos enfocados en eso. Los niños tienen que aprender y desde mi rol yo tengo que ver cómo aporto a eso. En las escuelas también existen equipos que apoyan a los niños que tienen necesidades educativas especiales y ahí lo que un poco quizás falta, que todavía existe esto de sacar un poco al niño de la sala, hacer un trabajo con él y después volver a integrarlo y nosotros hemos intentado generar un trabajo más colaborativo entre todos los actores en el fondo, el equipo de sala, el equipo del PIE y el equipo directivo. ¿Y hay disponibilidad de participar? Hay disponibilidad, ¿no? Lo que a veces no hay son tiempos. Muchos tiempos de los directivos se van en otros temas que no son el foco en lo pedagógico. Y también un tema más quizás cultural de que el niño se saca de la sala, se trabaja con él y después, y todo este tema como de la integración y trabajar en conjunto el equipo de sala con el equipo más especializado, son desafíos que hay, pero hoy día los recursos en las escuelas al menos están. No sé en los jardines, Sandra, si tú tienes otra mirada, yo entiendo que los jardines están bastante más desprovistos de todo ese tipo de recursos. Hacemos ese distingo porque son la educación inicial, lo decía Marcela, la que está incorporada en una escuela, en un colegio, ¿verdad? Bien, aparte de los otros que están... hay un proyecto educativo... Los jardines propiamente tal. De 0 a 4 años. Sí. Exacto, eso es un poco lo que yo iba a puntualizar, que existen diferentes realidades. O sea, uno es la realidad de las escuelas, donde se aportan recursos, la escuela completa, inclusive de educación parvularia. Pero la realidad de los jardines infantiles es bastante diferente al respecto. La educadora de sala es todo.
Es la asistente social, es la psicóloga, es la mamá muchas veces, sí, porque tenemos que cambiarles de ropa, porque hay que incluso hasta lavar a los niños a veces cuando no llegan de la manera correspondiente, y tiene que solucionar todos los problemas que existen dentro de... Contenerlos muchas veces. Contenerlos, exactamente. Entonces no hay equipo multidisciplinario que apoye a esa educadora, y es una de las razones por las cuales hay mucho estrés laboral dentro de nuestra área. Por otra parte, tampoco en los jardines infantiles hay asignaturas como que uno diga, bueno, viene el profesor o la profesora de educación física o el profesor de inglés, salgo un rato y en ese momento yo me dedico a mi labor educativa de planificar o de hacer otras cosas, porque uno está al 100% del tiempo con los niños. Hay agobio laboral. Hay agobio laboral. Por lo tanto, yo siento que el equipo multidisciplinar debería ir más que apoyar a los niños, a apoyar a esa educadora para ver cómo manejar estas situaciones que se van produciendo con las familias que a veces son graves y complejas, con lo que le pasa a la misma educadora dentro de la sala y con lo que pasa también con los equipos, porque muchas mujeres trabajando también es complejo. Absolutamente. Entonces, perdón, ¿y hay participación de la experiencia que tienen ustedes en estos estudios de las familias, cuando las hay, por cierto, no solo en la reunión de apoderados, que es lo estándar, y la comunicación puede ser un grupo WhatsApp, comunicado, libreta, pero la participación activa de padres, apoderados, abuelos, hermanos? Marcela. Yo diría que eso depende mucho de las distintas comunidades educativas, de cuán abiertos sean como a que la familia participe de verdad y no solamente vaya a la reunión y coopere con algo que se necesita para la plata. O a recibir una información. O a recibir una información. Sí, exacto. eso es algo que también desde la Fundación promovemos mucho con las escuelas, que inviten a las familias a trabajar con sus hijos en temas pedagógicos, que sepan lo que sus niños están aprendiendo, lo que sus niños saben, que se incorporen de manera más activa. Y hay comunidad educativa en que sí le dan espacio a las familias para opinar sobre el proyecto educativo, qué esperan ellos de sus hijos, pero yo te diría que en general es más bien de puertas no tan abiertas. Y sí, en los niveles de educación inicial la familia está mucho más dispuesta a participar que en los niveles superiores. Después la familia se empieza como a alejar un poquito. En ese sentido, y la experiencia docente con los practicantes, por ejemplo, ¿no? Con los estudiantes practicantes. Con los estudiantes en práctica el trabajo con la familia es mínimo, porque es un contexto muy de resguardo de los jardines. No quieren, o los colegios, no quieren que tengan mucho contacto. Entonces recién el trabajo de la familia comienza de manera práctica cuando entran al campo laboral. Desde la teoría, evidentemente, nosotros le mostramos y el discurso es familia, primer educador, pero queda muy desde el discurso, desde la estudiante en práctica. Es difícil el contacto con las familias desde ese punto de vista, aunque hay centros de práctica que nos han dado mucho más acceso. Y eso ha sido muy positivo. De acuerdo. A la hora de pensar en políticas públicas, y más aún si nos estamos enfocando en educación parvularia, es importante también saber las mediciones que se puedan hacer, cómo evaluar diferentes planes de educación, diferentes proyectos. Frente a ello es interesante ver si hay herramientas para medir los resultados dentro de este tipo de educación. Tengo entendido que en el marco del trabajo que realizan ustedes, Marcela, en Mejora Continua, ha habido un trabajo de fortalecimiento de la calidad de la enseñanza, y ahí han habido resultados que son interesantes. Sería importante también a la hora de poder hablar de la manera en que podemos ir midiendo los resultados de diferentes estrategias en educación inicial. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes? En el libro aparecen desviaciones estándar, en fin, varias mediciones, pero es interesante saber cómo ha sido el resultado. ¿Ustedes han tenido un resultado positivo al menos? Sí. Mira, nosotros esto partió como un estudio experimental, el programa Un Buen Comienzo, por lo tanto se evaluó a los equipos educativos con un instrumento que se llama CLAS, que mide la calidad de las interacciones, y también se evaluó a los niños con distintos instrumentos, principalmente lenguaje y desarrollo socioemocional. Pero nosotros con el tiempo, independiente de seguir evaluando con esos instrumentos que son evaluaciones externas, lo que hacemos es generar distintos instrumentos para que los propios equipos vayan monitoreando los avances que van teniendo. Y eso ha sido clave, porque en el fondo cuando uno evalúa externamente los tiempos en que llegan esos resultados, uno no alcanza a ajustar lo que está haciendo, ¿verdad? Claro. Entonces lo que los invitamos a ellos es ir poder seguir indicadores que les vayan diciendo vamos bien, y vamos ajustando y vamos cambiando, y si ven que algo no les funciona lo dejan de hacer y empiezan a hacer otras cosas. Entonces usamos los datos para mejorar en ese contexto, como los datos del proceso, y también siempre tenemos mediciones externas porque queremos saber el impacto de lo que estamos haciendo. Y este programa, el 2014-2015,
tuvo impacto tanto en las prácticas de las educadoras como en los resultados de los niños en lenguaje, desarrollo socioemocional y función ejecutiva. Y tenemos esos datos. Entiendo que hoy día a nivel país se está recién empezando a conversar de qué se va a evaluar y cómo. De si se va a evaluar a los niños, cómo, de si se va a evaluar a los equipos educativos. Están recién las conversaciones en el fondo. No existe un CIMSE a nivel de educación parvularia. Algo estandarizado. ¿Y sería bueno que existiera? A ver, Sandra. La cara que pusieron me iba a asustar. Yo lo miré porque dije, aquí nos van a Te miré a ti por eso. Sí. A ver, yo personalmente estoy en desacuerdo con todas las evaluaciones estandarizadas, porque no muestran realidades, muestran, no sé, fotos de algo que tú lo comparas con un normal y que ya está más que recomprobado que el normal no existe. Y espero que con los niños nunca lo hagan en educación parvularia. ¿Y cómo debe ser la evaluación entonces de los resultados? Ya nos mostraba un ejemplo recién Marcela de lo que están haciendo como organización, pero no sé cómo lo observas tú también. Mira, desde la evaluación de los niños está definido que como educadoras de párvulos tenemos que realizar diagnósticos. Los diagnósticos los elabora la educadora de párvulo a partir de instrumentos que ella misma construye. Están preparadas para construir instrumentos. Por lo tanto, construye eso, a partir de eso se arma un plan de trabajo, ese plan de trabajo se evalúa nuevamente a mitad de semestre y vamos viendo cuáles son los avances que van teniendo los niños hasta fin de año. Hay insumos entonces. Hay insumos, absolutamente, y son insumos que van desde los avances del propio niño con respecto a su inicio y desde los avances con respecto a un supuesto normal, que es lo esperado para la edad. Instrumentos que no requieren estandarización a nivel nacional, por ejemplo, No, de ninguna manera. Además que no puedes estandarizarlo porque tú no puedes comparar una realidad de un nivel socioeconómico con una realidad específica, por ejemplo, rural o culturalmente diferente. Sí. Por eso es la educadora la que está preparada para construir esos instrumentos de acuerdo a su propia realidad. De acuerdo. Y, perdón, porque para aprovechar ahí, Marcela, entonces cuando ustedes elaboran estudios como estos, ¿tienen receptividad de parte de la autoridad, en este caso el Ministerio, la Subsecretaría? Porque uno lo que espera incidir, lo que sea, en la política pública, no solo generar el documento como para sentirse bien, digamos, uno espera tener incidencia, ¿no? O sea, en el fondo, nosotros poder mostrar que una intervención como esta tiene impacto es súper válido. Y hoy día es lo que está buscando, en el fondo, la política pública. En el fondo hay demasiadas intervenciones que se hacen que finalmente no se sabe si hacen una diferencia o no, si tienen un valor agregado a todo lo demás que está pasando. En este sentido, como investigador aspira a empezar a construir desde algo que ya existe, ¿no? O sea, está partiendo de cero. Y lo otro, nosotros todo lo que hacemos es basado en evidencia internacional, pero además evaluado en nuestro contexto y adecuado a nuestro contexto. Entonces tiene esa gracia. En el fondo, hoy día a nivel mundial se sabe que la mitad de las intervenciones no tienen impacto. Y si no se midiera el impacto, nadie lo sabría. Y si todos trabajáramos dejando que cada persona vaya haciendo lo que encuentra más entretenido, que los niños están contentos, la verdad es que podemos estar haciendo muchas cosas que para los niños no van a significar un cambio en sus vidas. No es necesario recurrir a Finlandia, ¿no? A cada rato. Podemos tomar, lo que pasa es que hay evidencia internacional de cosas que hay que hacer sí o sí hoy día con los niños. Por ejemplo, en lenguaje, en alfabetización inicial, hay evidencia que dice, hay que hacer esto, no hay que hacer esto. Eso hay que tomarlo. Una vez que uno lo hace acá, tiene que ver cómo le funciona acá. Y para ver cómo te funciona necesitas datos. Y ojalá datos que sean comparables. Entonces, yo por lo menos creo que el camino de tener intervenciones que tienen evidencia es clave para decir, ahora hagámoslo a un grupo más grande porque sabemos que esto funciona. Y se puede ir adecuando a los distintos contextos, por supuesto, pero es necesario saber si las cosas funcionan o no. En todas las disciplinas en el fondo. ¿Sandra? O sea, yo coincido con Marcela con respecto a lo que es cuando se está armando una investigación, tienes que tener datos para poder sustentar lo que estás haciendo. Un poco lo que yo estaba hablando que tiene que ver con distinguir cómo evaluamos a los niños y cómo evaluamos a las educadoras. Creo que en eso tenemos mucho que hacer todavía. O sea, hay muy poco de evaluación a las educadoras. ¿En ninguno de los ámbitos se ha avanzado lo necesario? Yo diría que en evaluación dentro de la sala muy poco. De hecho, los educadores, una de las cosas que tienen mucha reticencia a ser evaluados. Porque uno está dentro de la sala, cierras tu puerta y te olvidaste de todo lo que está pasando afuera.
que pasan cosas increíbles porque una directora no entra a la sala a ver qué es lo que está pasando y cómo están sucediendo los procesos. ¿Y eso lo esperaríamos de quién? ¿De un mandato a nivel ministerial, de la nueva subsecretaría? Eso es lo que se está pensando hoy día. O más local, incluso a nivel de departamentos educacionales. Bueno, pensemos que están los nuevos servicios locales de educación, por lo tanto ya no van a ser los municipios, en algunos casos ya está funcionando. Entonces, ¿por dónde debiéramos partir con este mandato más activo? Hoy día Marcela. se está trabajando en eso, se está trabajando y entre la subsecretaría, la agencia de calidad, o sea, están todos los actores vinculados al sistema de educación inicial pensando en qué hay que evaluar, cómo hay que evaluar, a las educadoras, ahí está en discusión, porque también hay muchas miradas. Sí, claro. También hay otras miradas que son evaluar al niño, solo mirarlo y ver lo que es capaz de hacer. Pero cuando hablamos de política pública, no podemos ir como en el 1 a 1 en lo que haga cada educadora en su sala. De alguna manera tiene que haber algo que sea como que te dé una información a nivel país. Yo tampoco estoy de acuerdo con un CIMSE y una prueba de ese tipo estandarizada para todos los niños, y de hecho cuando se hizo el CIMSE segundo básico generó mucha polémica, y hoy día hay un sistema para tener información en segundo básico que es la prueba nacional de lectura, ¿verdad?, que es muestral. También está desde la agencia de calidad la evaluación progresiva. O sea, se ha avanzado mucho en eso porque sí se necesita tener datos. Necesitamos saber qué pasa con el niño segundo básico que no fue al jardín, aprende menos. ¿Qué pasa con el niño segundo básico que sus papás no le leen? También no le va tan bien. Esos datos son necesarios para tomar decisiones. ¿Se avanza más desde lo general o desde las realidades particulares con libertad de hacer y para que esas realidades particulares sean replicadas después por otros? Sandra. Yo creo que ambas cosas se están haciendo. La discusión en este momento está puesta en cuál es el concepto de calidad que vamos a manejar. Porque para poder hacer una evaluación primero tienes que saber qué es lo que tengo que evaluar. Y esa discusión todavía no hemos llegado a un consenso al respecto. Por ejemplo, algunos colegios creen que calidad significa que los niños en kinder salen leyendo y escribiendo. Y otras personas pensamos que eso no tiene nada que ver con la calidad. Entonces, la discusión tiene que partir desde ahí, de ciertas conceptualizaciones, y es difícil en educación lograr conceptualizaciones únicas. Sí, y romper con la autonomía de algunas instituciones, porque también está dentro de los marcos o los planes educacionales, por ejemplo, lo que dices tú, que los niños en kinder sepan leer y escribir. Exactamente. Pero Bueno, no se puede hablar de un fracaso, un niño que no logró acceder a esos parámetros, digamos, ¿no? Ni siquiera fracaso, o sea, a veces es una aberración. Así, a ese nivel estamos hablando. Claro, no se espera eso. Exacto. Entonces, la medición de la calidad es algo muy sensible y muy difícil, y que lo más probable es que tiene que empezar partiendo por los equipos de trabajo primero. ¿Qué esperamos nosotros? Este es nuestro PI, que es lo que se está elaborando en cada uno de los lugares, que es el proyecto educativo institucional, y a partir de ese PI, que es lo que nosotros entendemos por calidad, vamos a ir evaluando cómo va nuestro proceso. Yo creo que los lineamientos son importantes, y de hecho hay veces que las comunidades no logran generar esto de manera independiente, porque a veces necesitas quizás como más acompañamiento, más formación, y yo creo que en ese sentido, por ejemplo, lo que ha hecho la agencia con la evaluación progresiva, que se aplica hoy día en segundo, en séptimo básico, ha sido un aporte para la escuela, y la mayoría de las escuelas quiere hacerlo. Porque es un aporte, porque les permite saber cómo van avanzando sus niños, y solos no han podido generar esos instrumentos. Porque generar un instrumento de evaluación no es algo que se puede hacer de un día para otro, se necesita expertos que puedan poner la hacer prueba, todas. ¿no? Claro, entonces yo siento que también desde ahí tienen que venir lineamientos, y cuando tú hablas del tema de que se está definiendo calidad y todo, se está haciendo de manera colaborativa también, o sea, está participando la agencia, Junji, Integra, organizaciones como nosotros de la sociedad civil, y estamos todos opinando de qué consideramos, qué se debería hacer, y en eso se está trabajando en el fondo para llegar a un consenso y poder poner también al servicio de todas las localidades instrumentos o alguna visión, o esto vamos a entender por calidad, hacia allá vamos, bueno, lo mismo los estándares indicativos de desempeño, o sea, se está trabajando en eso, y en tener definiciones más o menos consensuadas. Marcela, dentro de los resultados que también ustedes han obtenido en el trabajo y que está contenido en este libro, es importante saber cómo se internalizan en los propios niños ciertos conceptos. ¿Tuvieron éxito, por ejemplo, en el tema de socializar con los compañeros, el trabajo cooperativo, ir resolviendo problemas y generando relaciones con los compañeros? Esto me da la impresión de que es un valor, un elemento a tomar en cuenta a la hora de pensar también en lo que se van a enfrentar en las diferentes etapas posteriores. Me gustaría que
entráramos también en ellos. ¿Qué esperamos de ellos a la hora de salir del prekinder, el kinder y enfrentar ya la enseñanza básica? Donde el tema de la asociatividad, la cooperación, me parece que es fundamental. No sé cómo lo observan ustedes. Yo siento que es un beneficio en sí mismo en el nivel en que están, no solamente pensando en cómo eso les va a servir después, pero en el fondo están en una sala con 20 o 30 compañeros más, y lo que nosotros promovemos mucho es como que tengan normas de convivencia, que las hagan ellos mismos, con sus educadoras, con sus técnicos, que estén a la vista, que todos las sepan, que ellos mismos se puedan ir autorregulando a partir de eso, y en el fondo son habilidades que les van a servir para la vida. Exacto. En el fondo, el poder escuchar al otro cuando el otro me habla, si hay muchos que quieren hablar, levantar la mano, pedir la palabra, que son habilidades que se necesitan después para la vida, ¿verdad? Entonces nosotros acompañamos mucho a los equipos de aula en la generación de ese tipo de estrategias para tener finalmente un curso donde se puedan desarrollar de manera más armónica todas las experiencias de aprendizaje que se quieran hacer, y uno ve cómo los niños empiezan a asumir roles y tener responsabilidades y se regulan entre ellos mismos además. Identifican fortalezas entre ellos cuando también tienen que hacer algún trabajo conjunto. No sé cómo lo ves tú también, Sandra. O sea, a ver, yo creo que es importante puntualizar y que se ha dicho muchas veces que en educación parvularia uno tiene los aprendizajes más importantes de su vida, que es el aprender a socializar, el respetar al otro. Son más allá que nosotros no trabajamos con contenidos, trabajamos con habilidades. Y cuando tú piensas qué se pretende de un niño terminando el kinder, es un niño que tenga las habilidades sociales necesarias, que tenga la seguridad, que tenga autonomía, que tenga la capacidad de enfrentarse a diferentes situaciones sin flaquear frente a eso, y que el resto de las cosas se van a aprender en el tiempo. Por eso no es importante para nosotros lo que son los contenidos, sino que habilidades. Ahora, ojalá dialogando entre aula y hogar, digamos, ¿no? Porque cuando nos enfrentamos, está pasando, es que la profesora dijo, es que la tía dijo, no tiene nada que hacer. Y no hay nada que hacer frente a eso. Tenemos mucha autoridad frente a los niños, eso es maravilloso. ¿No? Oiga, nos queda un par de minutos, y a propósito, como cierto, una especie de balance de todo lo que hemos conversado, es que no les gusta poner notas. Pues ya me quedó claro que ustedes son... No. Anti-estandarizada y anti-nota. ¿Qué nota le ponemos a la subsecretaría? Que ya está funcionando hace un breve tiempo, pero ya está integrada, ¿no?, en el Ministerio de Educación. ¿Recuerdan el nombre? La Subsecretaría de Educación Parvularia. Sí, pero como institucionalidad, no con quien está hoy día. No, porque sabemos que había una persona a cargo, y ahora hay otra, y no solo que lidera como subsecretario, sino que los equipos de trabajo. Sí. ¿1 a 7 o MB, R? Ya, dejémoslo con letras. Sí, letras. MB, B, insuficiente. Marcelo le gustaba la escala de 1 a 7. No, yo había pensado en un 5, que es como un B, pero yo creo que porque hay mucho espacio para mejorar. Creo que sin duda tienen un montón de desafíos y están tratando de abordarlos, pero no se puede todo al mismo tiempo. Creo que está esa ganas de avanzar y de verdad el creer que esta es la etapa más importante para los niños desde el punto de vista educacional. Entonces yo diría que eso, pero todavía hay mucho espacio por mejorar. De acuerdo. ¿En caso de Sandra? ¿Letra o número? Mira, es lo mismo. Igual le voy a poner... Igual. No, mira, desde el punto de vista teórico de cómo está armado, para nosotros ha sido maravilloso. De verdad. Era muy necesario, ¿no? Absolutamente. Nosotros no podíamos estar dentro de una superintendencia donde estuviera educación básica junto con educación parvularia porque nuestras necesidades son diferentes. Y que por otro lado exista la agencia de calidad también es un tremendo aporte que ha sido hacia nosotros. O sea, los roles que cada uno cumplen yo le pondría un 7. Desde la práctica mejor no le pongamos nota todavía, porque están en proceso, tienen desafíos. Qué generoso. Le ponía un 1, 7, 1, 4. Eso ya un 4. Bueno, hay que estar atentos también a cómo va. Sabemos que cambios de gobierno, cambios de autoridades. Uno sabe que se están, en nuestra política nacional menos las cosas se están reajustando permanentemente. Pero claro que a veces no avanzamos. Por lo menos ya está en la política pública, se está enfocando el tema de la educación parvularia, que eso yo creo que también es importante relevar.
Marcela Marzolo, Sandra Rodríguez, muchas gracias por haber compartido con nosotros el programa del día de hoy y haber impulsado un poquito el tema de la agenda de educación parvularia. Gracias. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos estaremos molestando de cuando. Sí. Genial. A ver si le sumo la nota a la subsecretaría. Sí, si no está tan mal. Ya. Ahí veremos. Nosotros ya nos empezamos a despedir, Sí. pero Fernando, recordemos el libro de la semana. ¿Cómo no? Memorias, primer volumen, Tiempo de arena, años contra el tiempo, La victoria sin alas, Jaime Torres Bodet. A propósito de la semana del profesor. El día semana, del ¿no? profesor. ¿Y cómo los centros comerciales dicen el mes del papá, el mes? Bueno, usted sabe. Ya, bueno, el día del ¿Qué es lo que profesor. moviliza a los medios? Sí, es verdad. Ya. Menos este. El Día del Profesor para nosotros es la Semana del Profesor y por eso este libro será de ustedes, participando en nuestras redes sociales, ¿no? Sí, @Radio Sacha, ahí está la encuesta del día, Ya. donde pueden votar y comentar qué le pueden llevar. alcanzamos a Ahí está el recordarla, libro ¿no? Para que lo vean también Sí. aquellos que nos ven en el canal 48, Muy el bien. libro de la semana, y también vamos a ver la encuesta, para que también vayamos sondeando cuál es el parecer que tienen nuestros seguidores. Presidenta de la UDI, senadora Jacqueline Van Rysselberghe, viaja a Brasil para reunirse con Jair Bolsonaro. ¿Cómo calificas este gesto? Un 79% dice inoportuno, un 21% oportuno. Estamos ahí abiertos a recibir su votación y también sus comentarios. Yo estoy seguro que a Marcela Sandra le encantaría también ir a Brasil. No, pues a Bolsonaro necesariamente, pero ir a Brasil a un congreso de educación. Ya, bueno. ¿Usted no? No, porque hay que trabajar. Sí, y usted quería mandar a la senadora que se quedara allá. Nosotros nos vamos agradeciendo la sintonía y nos estamos reencontrando en una próxima oportunidad. Así se da. Vamos a seguir Gracias viendo. a todo el equipo de Radio y Televisión. Que esté muy bien.